Buena tarde, les damos la bienvenida a esta sesión de cáncer colorectal, construyendo un camino hacia su prevención, o es lo que intentamos transmitir en esta sesión. No sé si sepan cuál sea el cáncer más frecuentemente diagnosticado en este hospital, ¿alguien sabe? Bueno, me acaban de decir que el cáncer número 1 diagnosticado en el hospital es el cáncer colorectal. Y el número 2 es el cáncer de tiroides. Entonces le pregunté al doctor Pérez, ¿por qué? Y evidentemente tenemos un sesgo de referencia. En el hospital no hay algún gineco-oncólogo como que atraiga a los pacientes, pero sí hay médicos que operan mucho tiroides y por eso es el número 2 diagnosticado aquí. Y tenemos a un referente no solo nacional, sino internacional, como el doctor Pedro Luna, que muchos pacientes terminan, a veces ya diagnosticados aquí, diagnosticados fuera, pero terminan aquí siendo su tratamiento por el doctor. Entonces, el objetivo es llamar la atención a ustedes, a la gente joven y los no tan jóvenes, sobre lo que está pasando actualmente en el mundo y en México en cuanto a este tema de cáncer colorectal. Entonces decidimos preparar la sesión un poco emulando a lo que hace el doctor Pérez Castro en sus sesiones mensuales a base de preguntas y respuestas. Entonces la doctora Soto preparó algunas preguntas y el desarrollo de los temas en base a las preguntas que yo voy a ir haciéndole. Entonces la doctora Carla Soto Hernández es egresada de aquí como internista, luego se fue a hacer gastroenterología, muy influenciada por una gente que está aquí presente, que ya sabe quién es, y terminó gastroenterología, hizo endoscopía, y después ya está trabajando aquí con nosotros y tenemos el interés de desarrollar en el hospital, de seguir desarrollando el tema de cáncer colorectal. Carla, muchas gracias por tu invitación y adelante, por favor. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las estadísticas a nivel mundial? Y si tenemos estadísticas en México que nos hablen de cómo está el problema de cáncer colorectal. Carla, adelante, por favor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos que disfruten de la presentación y que aprendan muchas cosas porque, como comentábamos previamente, la frecuencia de cáncer de colon cada vez vemos mucho más frecuente en nuestra consulta del día a día, cada vez llegan más especialistas de diferente tipo de especialidad y si nos consultamos esta semana en la estadística de Globocan, hoy el cáncer de colon en cuestión de incidencia ocupa el tercer lugar en incidencia con 1.926.118 casos nuevos y en cuestión de mortalidad ocupa el segundo lugar por debajo del cáncer de pulmón. Entonces, esto nos pone a reflexionar a todos en qué podemos hacer a manera de controlar un poco la incidencia, la mortalidad en todos nuestros pacientes. Si nos vamos a identificar si hay algún tipo de diferencia en cuestión de incidencia de mortalidad en hombres y mujeres, vemos que la relación se mantiene, ¿no? En hombres, el cáncer de colon en cuestión de incidencia está por debajo del cáncer de próstata y en mujeres está por debajo del cáncer de mama y de cáncer de pulmón. Sin embargo, en cuestión de la mortalidad, en hombres está en tercer lugar y en mujeres está en tercer lugar, por arriba, afortunadamente, de lo que hoy día sabemos que tenemos los datos del cáncer cervicouterino o del cáncer de ovario. Todo esto nos ha llevado a pensar cuáles pudieran ser las proyecciones de este tipo de tumor un poco más a largo plazo, tal vez a 15 años, y sabemos que más o menos para el 2040 se estima un aumento de 3.2 millones de casos nuevos y 1.6 millones de muertes, y como siempre vemos una tendencia a la alza. Entonces, pensar si ha habido algún cambio en el comportamiento de este tipo de tumores previamente a lo que conocemos hoy día, la respuesta es sí. Hoy día alcanzamos a ver que vemos una mayor cantidad de casos en pacientes menores de 50 años, prácticamente se ha duplicado el número de estos pacientes. 2, en comparación con lo que ocurrió en los años 90. 2, mientras si bien la incidencia de cáncer en adultos mayores ha ido disminuyendo,
justamente relacionado a esta apertura que cada vez existe más de la población a consulta por datos de alarma o referencia incluso o a las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestra práctica clínica, vemos que en la población que tal vez podríamos pensar que es mucho menos vulnerable porque tiene menos de 50 años, pues son pacientes que son adultos, sanos, jóvenes en edad productiva, en edad activa, con familias jóvenes, lo cual nos lleva a tomar este grupo en consideración. Y hoy día sabemos que uno de estos 10 casos nuevos de cáncer de colon ocurre en este grupo etario. Si pensamos en la epidemiología a nivel de nuestro país, vemos que en esta imagen de aquí de la izquierda, alcanzamos a ver cómo los estados de la República con mayor incidencia de este tipo de tumores son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, y los estados con una mayor mortalidad son Baja California y Baja California Sur, lo cual tal vez nos lleva a pensar que el acceso a este tipo de diagnósticos pudiera estar no de una manera tan universal como nos gustaría, y tal vez deberíamos de enfocar diferentes estrategias de atención en estos estados de la República, ¿no? Y en esta imagen que alcanzamos a ver acá, alcanzamos a ver en las líneas verdes, en la superior y en la inferior, los pacientes que tienen acceso a algún tipo de institución, ya sea el IMSS o el ISSSTE, y en la zona rosa a los pacientes que no tienen ningún tipo de derecho a audiencia. Y la primera cosa en común es que vemos que en ambos casos siempre hay una tendencia a la alza respecto a lo que ocurría en 1990, en los 2000 hasta hoy día 2020. Y dos, que tal vez esa es la otra población vulnerable, ¿no? Los que tal vez no tienen algún tipo de derecho a audiencia y en los cuales deberíamos de hacer un mayor hincapié. Estos datos son los presentados por el INEGI en el 2023, en lo cual hay que tomar en cuenta cuál es el motivo de registro en los certificados de defunción, y en cuestión de hombres empezamos a ver la presencia de este tipo de diagnósticos desde el grupo de 20 a 29 años. En cuestión de mujeres, alcanzamos a verlo en el grupo entre 30 y 59 años, y justo en este grupo en particular ocupa el primer lugar en los casos de certificado de defunción. Es por eso que queremos ser como tan insistentes en todas estas estrategias que podemos acercar. Carla, ¿sí hay un incremento en gente joven del cáncer colorectal? ¿De acuerdo a las estadísticas que revisaste? Sí. ¿Y por qué se da esto? Primero tenemos que pensar en cuáles son los factores de riesgos que están completamente demostrados, cuáles son los que están propuestos, y aquellos factores de riesgos que son modificables y no modificables. Entonces, en esta imagen de aquí podemos alcanzar a ver cómo en la parte roja vemos los factores de riesgo que son modificables, que realmente serían en los cuales podríamos ser un poco más insistentes en modificar en nuestros pacientes, y en la parte verde, en la parte de este lado de la izquierda alcanzamos a ver aquellos en los que tal vez no podemos influir tanto, dado que sí hay un porcentaje de tumores de cáncer de colon y recto que son con un componente genético o un componente hereditario. Sabemos que en particular el tabaco incrementa y activa factores oncogénicos, el consumo de carne roja o de dieta ultraprocesada, que cada vez lo vemos mucho más en nuestros pacientes, el consumo de carne roja de más de 2 veces por semana, la poca ingesta de frutas y verduras. Por eso somos tan insistentes en que todos los días tenemos que comer frutas, todos los días tenemos que comer verduras, limitar nuestro consumo de carne roja a máximo 2 veces por semana, porque también incluso en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, sabemos que están en un estado proinflamatorio activo que pudiera estar teniendo un papel importante en el desarrollo de este tipo de neoplasias. Y en cuestión de los factores protectores, pues sabemos que la actividad física, el cambiar a este tipo de fibra, que es una dieta con alto consumo de fibra, con alto consumo de granos, nos puede jugar como un factor protector. Esto incluso ha traído sobre la mesa que en la última publicación de la llama de este mes de agosto se ponga la pregunta sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué sabemos del cáncer de colon en estos pacientes que son mucho más jóvenes? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué podemos esperar en un futuro? Y lo primero es que estamos identificando que estos tumores son mucho más agresivos. Una hipótesis es que tal vez estos tumores están teniendo vías moleculares diferentes, y
Si bien esta es la carta editorial de ese artículo original que se publicó del ensayo clínico, en este ensayo clínico, pues la conclusión más importante es, se hizo un ensayo clínico que comparaba la apertura de esta nueva población, que es una población entre 45 y 49 años, de su apertura a acercarse a realizarse un estudio, ya sea no invasivo, como lo vamos a ver a continuación, que es la prueba molecular en heces fecales, o si eso resultaba positivo, acercarse a hacerse un estudio invasivo como una colonoscopía, y se dio cuenta que esta población cada vez está mucho más abierta a acercarse a nosotros, ¿no? Del 2019, un incremento del tamizaje de 20.8 a 33% en un periodo corto de tiempo de 5 años, tomando en cuenta que incluso se atravesó la pandemia. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que el papel que juega la microbiota en el cáncer de colon hoy día. Entonces sabemos que se han identificado diferentes porciones de algunas bacterias que están presentes en los estudios fecales de esos pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de colon, como algunas bacterias o bacterioides como estos, y esto nos ha puesto a pensar si realmente el consumo de antibióticos, el consumo de dieta ultraprocesada, el consumo de... todo esto genera una disbiosis que podría predisponer para que se activen diferentes mecanismos oncogénicos que traducen en el incremento en este grupo de pacientes, ¿no? Y tal vez con base a este tipo de diferencias en los microbiomas, es que en un futuro se pudiera plantear que hay pacientes que dependiendo de su microbioma muy específico, pudiéramos predecir si tienen una mayor respuesta a tal o cual esquema de quimioterapia. Entonces, esa sería una propuesta como muy interesante que tome en cuenta la microbiota. Y cada vez alcanzamos a profundizar en estudios genéticos, diferentes tipos de genes que, los identificamos mucho más de manera puntual. 2, alcanzamos a identificar cuál pudiera ser su nivel de penetrancia de cada una de estas mutaciones, justo para considerar no solamente el consejo genético a nivel individual, sino a nivel familiar. Carla, el cáncer de colon tiene lesiones en donde nosotros podemos incidir antes de que se desarrolle, antes de que se presente el cáncer de colon. ¿Cómo se lleva a cabo esta secuencia desde un colon sano hasta desarrollar cáncer y cuáles son esas lesiones que nosotros podemos identificar para evitar la progresión hacia el cáncer de colon? Pues el cáncer de colon sabemos que en su mayoría sigue esta secuencia que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Que es una secuencia en la cual es el epitelio normal, ese epitelio sigue cambios morfológicos, el gen que normalmente está identificado en el que haya esa predisposición, en el que un epitelio sano cambia a un pólipo, es la presencia del gen, se modifica el gen APC, y ya una vez que está este pólipo ahí, ¿qué es lo que pudiera estar generando que de este pólipo avance a cáncer colorectal? Y se ve la presencia de estos dos, que es el gen P53. Pero de esta diapositiva lo más importante es saber que el 90 o 95% de los cánceres de colon siguen esta secuencia progresiva, o sea, la mayoría de estos no tienen un cáncer de novo y que por lo tanto también tenemos todo este tiempo de intervalo para hacer una identificación y un tratamiento preventivo antes del cáncer de colon. Estos son los genes y las vías moleculares que están implicadas directamente en la carcinogénesis y sobre todo en la secuencia adenoma-carcinoma, pero de esta diapositiva lo que más me resulta importante es este mensaje, ¿no? O sea, el 75% de los casos en los pacientes de los adultos jóvenes realmente, no tenía ningún antecedente familiar de cáncer de colon, lo cual realmente nos tendría que plantear si no todos siguen esta secuencia o si hay algo más en lo cual pudiéramos como profundizar. Y la otra posibilidad en la cual no existe un cáncer de nomo, 2, no existe una decuencia progresiva entre un adenoma y un carcinoma, es en el contexto de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Aquellos pacientes que tienen vías moleculares que hacen que este tejido normal de
de generación y de reparación del epitelio del colon se esté modificando y se esté sobreestimulando continuamente, lo que eventualmente predispone a displasia y es lo que por sí mismo incrementa el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Y pues no dejar de lado que cada vez vemos también a pacientes mucho más jóvenes con enfermedad inflamatoria, pacientes con CUSI severos, pacientes que ingresan aparentemente por HEPIS, por cosas como mucho más sencillas que realmente es lo que los traen a hospitalización, y en el abordaje de estos pacientes identificamos que esta es la enfermedad de base que los predispuso a este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes de cómo este epitelio realmente no sigue la misma vía de progresión del adenoma carcinoma. Carla, algo muy importante que tenemos que resaltar es que prácticamente el 75% de los pacientes con cáncer de colon no tienen ningún antecedente y es la población a la cual tenemos que dirigir nuestro mayor esfuerzo para identificarlos en el momento en que la enfermedad es curable potencialmente y curable en un procedimiento de endoscopía. Pero ¿cómo podemos establecer esta vigilancia a la población general, no? ¿Cuáles son los grupos de riesgo intermedio, de riesgo elevado? ¿Y cómo vamos a identificar a los pacientes que no tienen ningún riesgo para diagnosticarlos en etapa curable de la enfermedad? Pues lo primero es que no existe tal cosa como nulo riesgo, ¿no? Ustedes, yo, todos tenemos tal vez un riesgo promedio. De ahí está el riesgo elevado y finalmente está el riesgo muy elevado. Entonces, todos somos susceptibles a tener cáncer de colon y por lo tanto, pues hay que nada más dividir y estratificar el grado de riesgo, ¿no? ¿Sabes tú efectivamente que la mayoría de la gente tiene un riesgo promedio? Ustedes, nuestros papás, la gente a la que queremos tiene un riesgo promedio, entonces también a nosotros nos corresponde transmitirles ese mensaje, y es que todos aquellos adultos de más de 45 años completamente asintomáticos son un riesgo promedio. Incluso aquellos pacientes que no tienen ningún antecedente ni familiar ni personal, ni de cáncer de colon ni de enfermedad inflamatoria intestinal. A esos pacientes les vamos a recomendar que su primer estudio de tamizaje sea a los 45 años. Entonces, los invitamos a que si ustedes tienen más de 45 años o si alguno de sus conocidos, gente a la que aprecien, tiene más de 45 años, hay que sugerirles que hay que hacer alguna prueba de tamizaje, ¿no? 2. Aquellos pacientes que ya tienen un riesgo elevado son aquellos pacientes que sí tienen algún antecedente familiar de cáncer de colon, ¿no? Entonces, ¿quiénes pudieran ser estos pacientes? Justo, esos en los que en ese momento, por la razón por la que sea, hacemos la colonoscopía, ya encontramos el cáncer de colon, un adulto de 60, 70 años, preguntarle, oiga, a sus hijos, a sus familiares de primera línea, a sus hermanos, a sus hijos, ¿ya se han hecho algún estudio de tamizaje? Y si la respuesta es no, hay que igual transmitir el mensaje porque esos pacientes sí tienen un riesgo elevado. Y los pacientes que tienen un riesgo muy elevado, que tal vez es en los que menos podemos incidir en cuestión como de la prevención, son aquellos pacientes que tienen síndromes genéticos como la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, y pues realmente tal vez no podamos impactar tanto ahí, pero pues la mayoría de los pacientes, justo ahí sí podemos hacer una diferencia. Luego, de esta diapositiva tal vez lo más relevante es saber que en esas poblaciones que tienen un muy alto riesgo, lo que comentábamos previamente, no esperar a los 45 años para hacerse su primera prueba diagnóstica. Incluso en pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, su primera colonoscopia debería de ser a los 10, 12 años, porque pues sabemos que también hay pacientes que tienen, aquí hay pediatras que están presentes en la sesión. Carla, ¿cuáles son las pruebas disponibles en México y cuál le vamos a ofrecer a todos colonoscopía para regocijo de nosotros los gastroenterólogos? ¿O cuál y a quién? ¿Qué prueba y a quién? Pues lo primero es tomar en cuenta la clínica de los pacientes como en todo, ¿no? Aquellos pacientes que, ya que ese sea el motivo de consulta o que llegan a nosotros referidos por otro especialista, estos son los 5 datos clínicos más importantes. El primero es la presencia de hemorragia digestiva. Todos los pacientes que dicen sangre, antes de atribuírselo a enfermedad hemorroidal, o sea, y igual en este contexto, ¿no? De 45 años menos que tienen este tipo de síntomas, presenté rectorragia, tengo como dolor rectal, tengo tenesmo, una vez noté evacuaciones con sangre.
Es muy desafortunado cuando a los pacientes a los 60, 70 años encontramos este tipo de diagnósticos y nos dicen, 20 años llevan diciéndome todo el mundo que son mis hemorroides, ¿no? Entonces, no ignorar lo que es evidente al preguntarle a los pacientes. La presencia de hemorragia digestiva, el dolor abdominal muy inespecífico, no dejar de lado que no todo es intestino irritable. El diagnóstico de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Tuvimos que haber descartado enfermedades orgánicas antes de solamente darle antiespasmódicos o no tomarlo en consideración como un dato de alarma. La pérdida de peso, la presencia de anemia y el cambio en el patrón evacuatorio de manera súbita, ¿no? Yo evacuaba una vez cada día, una vez cada 2 días, una consistencia Bristol regular y algo cambió. Y mi consistencia ahora es diferente, ¿no? Entonces, esos son los datos y esta es la presentación de los síntomas frecuentes, sobre todo cuando ya hicimos el diagnóstico de cáncer de colon. Y dentro de las pruebas que ya podemos ofrecerles a los pacientes, tenemos pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Dentro de las no invasivas tenemos la prueba de sangre oculteneses, que sabemos que es la prueba de Guayaco. Si escalamos un poquito más, tenemos la prueba FIT y hoy día ya también tenemos las pruebas de ADN en evacuaciones. Y cada una de estas no es que, bueno, no, sí es que unas son mejores que otras, pero también hay que saber cuál de repente tenemos, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de estas, ¿no? Entonces, en particular en la sangre oculteneses, en el Guayaco, la ventaja es de que es muy económica, ¿no? Una sangre oculteneses puede costar entre 200 y 500 pesos. Y pues la desventaja es que si sale positiva, pues eventualmente tenemos que hacer una prueba invasiva y que realmente la sangre oculteneses y el Guayaco no discrimina entre la sangre que puede provenir si tuvimos una ingesta abundante de carne roja o algo y la sangre que propiamente viene del tubo digestivo humano. ¿Qué es la diferencia realmente con el FIT? El FIT sí discrimina la presencia de sangre humana y de la sangre que no viene del tubo digestivo. Y pues la desventaja de la FIT es que no alcanza a discriminar si es realmente un pólipo, si es un adenoma, si es un cáncer, si es enfermedad diverticular, justo si es enfermedad hemorroidal, pero tal vez sí nos da el primer paso para priorizar a estos pacientes que tal vez asintomáticos, incluso antes de los 45 años, deberíamos de hacer la colonoscopia de tamizaje. Y lo de las ADN que encontramos en nivel fecal, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Estas son los rendimientos diagnósticos de la prueba FIT, que hoy día la tenemos disponible, es lo suficientemente fácil de conseguir como esto. Tenemos pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas. Dentro de las pruebas cualitativas tenemos una pipeta que se mete en una muestra fecal. Hay como una tira reactiva como estas de las pruebas COVID y si sale 2 positivas pues tenemos un FIT positivo. Y la prueba cuantitativa sí toma en cuenta el nivel de hemoglobina excretada y sabemos que si consideramos el nivel de corte que hoy día está estandarizado para cáncer de colon, más de 100 microgramos nos da un alto rendimiento diagnóstico y una sensibilidad del 97%. Y el FIT, en comparación con el cuadro clínico, pues obviamente tiene mucho mayor índice es superior en cuestión de síntomas para el diagnóstico de estas enfermedades. Y esto es lo del ADN fecal. Este es el ensayo clínico publicado en el New England en el 2014 que dio paso a que pudiéramos empezar a utilizar esta prueba que hasta el 2023, hoy día solamente está disponible en Estados Unidos. Pero pues cada vez... esto es lo que hizo que al compararlo, estas curvas ROC, en azul alcanzamos a ver el rendimiento diagnóstico de las pruebas FIT y en rojo alcanzamos a ver el del ADN fecal. En cuestión, si nos enfocamos únicamente en diagnóstico de cáncer de colon y en el esquema y en la imagen número B, alcanzamos a ver si lo comparamos en cáncer de colon avanzado. Y en ambas fue superior que solamente al FIT, lo cual nos puede traducir que tal vez en un futuro sea el paso que dar dentro de las pruebas no invasivas. Y desde el 2023, estos son los paquetitos que está utilizando la población en Estados Unidos, que se llama el Cologuard. El Cologuard uno lo puede pedir a domicilio, les llega esta cajita. Esta cajita tiene todos estos componentes, que es como una basílica. Esta como sostén que se pone en el WC, entonces uno evacúa. La evacuación cae aquí en el reservorio. Se mete un diluyente y se envía todo eso al laboratorio, incluso UPS o cualquier empresa de mensajería, ya una vez que les llegó, pasa por ellas a su domicilio, la regresa al laboratorio y ya de caso de que salga positivo, que salga alguna hipermetilación, algunas pruebas como mucho más específicas, se tiene que hacer una colonoscopía, ¿no? Y si nos vamos al estándar de oro, que es la colonoscopía,
son estudios que cada vez son mucho más disponibles, ¿no? Todos tenemos conocimiento de que hay diferentes gabinetes en donde podemos hacer este tipo de procedimientos. No es una cuestión de costos, y sobre todo si pensamos que no solamente el costo de una colonoscopía, que pues no es nada despreciable, no se compara con el costo de una enfermedad, de un tumor, de un esquema de quimio, de un esquema de radio. Entonces, pues sí es importante que, si bien no son tan accesibles como una Guayaco, como una sangre oculta en ese positivo, pues son cada vez más disponibles. Y tenemos maneras diferentes de incrementar los rendimientos de calidad de cada uno de nuestros estudios de colonoscopía, sobre todo porque pues ustedes muchas veces reciben esos reportes, y saber si el reporte que ustedes reciben es un reporte de calidad, tomando en cuenta que los indicadores de calidad de una colonoscopía es que uno se haya canulado el ciego. Porque sí hay veces que puede ser que una colonoscopía sea incompleta, eso no es incorrecto ni que no pase, pero se tiene que reportar. Sobre todo porque si una colonoscopía es incompleta, es decir, esta imagen de aquí que alcanzamos a ver es el orificio apendicular que está en la base del ciego, y esta imagen de aquí que es vellosidades es el ilion distal. Busquen cualquiera de estas dos referencias para saber que su colonoscopía fue una colonoscopía de calidad, es decir, que se revisó todo. 2. La tasa de detección de adenomas. Eso sí ya es más a cuestión individual de cada uno de nuestros endoscopistas, pero está estandarizado que tiene que ser mayor al 25% en población global. 3. El tiempo de retirada. Nos tuvimos que haber tardado más de 7 minutos en retirar el colonoscopio, porque el tiempo de entrada no cuenta, lo que importa es revisar de salida. Entonces, independientemente si nos tardamos 10, 20, 30, 40 minutos en canular el ciego, lo importante es que nos tuvimos que haber puesto el suficientemente detalle que, pues es una 32, tengo que ir contabilizar mis tiempos para por lo menos tardarme 7 minutos, lo cual garantiza que pude revisar bien en la totalidad todos los segmentos del colon. Y obviamente, entre mejor tengamos la preparación intestinal, mejor capacidad tenemos de identificar estas lesiones tan chiquititas, es decir, pólipos de menos de 5 milímetros, pólipos entre 5 y 10 milímetros, que podemos quitar por medio de una polipectomía. Estas son como diferentes, es una imagen que realmente el mensaje es cómo impacta dependiendo del tipo de estrategia que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes respecto a la mortalidad. Y la sangre oculta en ese reduce un 9%, el FIT 10%, y la colonoscopia está un 68%, y también en cuestión de la incidencia, la colonoscopia reduce hasta un 53% el cáncer de colon. Ya vamos a entrar un poco más a la parte como más dinámica y más visual, para que vean que todo esto se aterriza en la realidad, en lo que hacemos todos los días en la unidad de endoscopía, en lo que hacemos en este tipo de colonoscopía. Y lo primero es que caracterizamos a los pólipos de acuerdo a su forma. Tenemos pólipos que están pediculados, como este que está aquí. Tenemos pólipos que son sésiles. Luego tenemos diferentes características endoscópicas. Por ejemplo, este es un pólipo que tiene aquí un pedículo chiquito. Este es un pólipo que está elevado. Este es un pólipo que está excavado, es decir, que tiene como un cráter central. Este es un pólipo que está ulcerado. Entonces, sí hay diferencias, o sea, no todos los pólipos ni son iguales, ni se comportan iguales, ni se tratan de manera endoscópica igual, pero nosotros podemos predecir, dependiendo de la forma. Esta es la clasificación de Hagi, y esto lo que nos dice es cómo se comportan diferente los pólipos pediculados de los pólipos sésiles. Es decir, los pólipos pediculados es más probable que tengan estos cambios displásicos en la punta del pólipo, ¿no? Y los pólipos sésiles es mucho más probable que tengan estos cambios displásicos en la base del pólipo. Por lo tanto, un pólipo sésil pudiera ser de mayor riesgo que un pólipo pediculado. Y la clasificación también nos permite predecir, dependiendo de estas capas del epitelio, es decir, esta es la mucosa, esta es la submucosa, la muscular, la serosa, qué tan invadido está a capas mucho más profundas, pensando que entre más invasión profunda, mucho mayor riesgo de diseminación a ganglios linfáticos. Y estas imágenes es para que veamos cómo cuando ustedes reciben esos reportes de colonoscopía que les ponemos CUDO 1, CUDO 2, CUDO 3, saber a qué nos referimos nosotros, ¿no? Y es a la forma que nosotros de manera endoscópica observamos de las glándulas. Si estamos hablando de un CUDO 1, lo que vemos es que son glándulas que están circulares, son parejitas. Lo más probable es que sea un pólipo hiperplásico, es decir, benigno.
Si nosotros empezamos a identificar este tipo de pólipos que tienen ya un patrón mucho más tubular, tubular largo, tubular corto, ya podemos empezar a predecir que tal vez son adenomas. Pacientes que alcanzamos a ver como ya tienen como una característica mucho más cerebroide ramificada, ya podemos pensar que es un CUDO 4, y entre estas diferencias es que un CUDO 4, un CUDO 5, un CUDO 3L tiene mucho mayor riesgo que si nosotros les ponemos en los reportes que es un CUDO 1. Luego, si hay diferente característica dependiendo del sitio en donde nos encontramos estos pólipos, la respuesta es que sí. En cuestión de los pólipos de colon derecho, lo encontramos mucho más frecuente en mujeres, a diferencia de los de colon izquierdo. En los pacientes que están en colon derecho, vemos que en términos generales tal vez son mucho mayor riesgo que los que están de colon izquierdo. Y a continuación les vamos a poner unos videos de algunas polipectomías que hemos hecho aquí en el hospital. Entonces, para aterrizar estos conceptos. Entonces, el primero es un pólipo. Como alcanzamos a ver, este pólipo está pediculado. Aquí está el pedículo, está la cabeza. Y entonces, este tipo de pólipo, estamos poniendo ahí un hemoclip en la base del pólipo para prevenir el riesgo de sangrado posterior a la polipectomía. 2, pasamos un asa por arriba de la base del pólipo. E incluso si ahorita que ya están recientemente empapados de estas características de la descripción de la clasificación de CUDO, alcanzamos a ver cómo sí tiene un aspecto cerebroide ese pólipo, lo cual nos predice que efectivamente es un pólipo adenomatoso. Ahí pasamos el asa, cortamos y quitamos el pólipo. Entonces, esa es la manera en la que, de manera directa, cortamos esta secuencia adenoma, carcinoma, y pues prevenimos el cáncer de colon. Estas son algunas otras características que alcanzamos a ver en los estudios de colonoscopía y que muchas veces nos llaman la atención. La presencia de estos puntitos blancos alrededor de los pólipos es lo que decimos que es como piel de gallina, chicken skin, que realmente son hallazgos endoscópicos que nos dice que es un pólipo de mucho mayor riesgo y que tal vez tiene una invasión un poco más profunda. Y en esos pólipos que no son ni pediculados ni sésiles, en esos pólipos que crecen mucho más de manera lateral que hacia arriba o hacia la profundidad, tenemos estos pólipos que son las lesiones de crecimiento lateral, que si alcanzamos a ver crecen mucho más en horizontal, y hay dos posibilidades, que alcanzamos a ver esa rugosidad que son el patrón granular y el no granular. Y pues no dejar de lado que no necesariamente todos los cánceres de colon provienen de un pólipo. Sí tenemos la presencia de cáncer de novo y no necesariamente, pero tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos, con más razón, para identificarlos en la colonoscopia. Esta diapositiva es para que nosotros identifiquemos cómo sí hay una diferencia entre los vasos sanguíneos de los pólipos, es decir, entre más parejito, entre más homogéneo sea este patrón vascular, a diferencia de lo que está ocurriendo en el C, existe mucho mayor riesgo de neoplasia cuando el crecimiento vascular está mucho más desorganizado. Y esto es importante por una diapositiva que les vamos a poner más adelante, que es de la inteligencia artificial. Y por último, tenemos otras opciones ya cuando no solamente son resecciones mucosas, sino también podemos hacer disecciones endoscópicas submucosa, que es que el pólipo, hacemos como un cojinete por debajo, ya sea con solución salina o con algo que nos va a elevar esa lesión, y por medio ya sea de un cuchillo o que está aquí con la punta blanca, es un cuchillo endoscópico. Finalmente hacemos una disección y resecamos ese tejido, ¿no? Que esas son las imágenes que están aquí. Esta diapositiva, el mensaje que quiero decirles es que alcanzamos a ver cómo en todos este tipo de lesiones tenemos los rojos, los amarillos y los verdes. Y si se dan cuenta, la mayor cantidad de la barra es verde porque son a los cuales todavía les podemos ofrecer tratamiento endoscópico. La mínima cantidad de estas lesiones premalignas o incluso malignas son las que idealmente deberían de necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico, y tenemos toda esta ventana de oportunidad. Doctora Soto,
La inteligencia artificial no está alejada de la gastroenterología. ¿Tiene un impacto los nuevos programas o los programas de inteligencia artificial para detectar más pólipos, llamar más nuestra atención sobre lesiones que el ojo humano no logra ver, pero la inteligencia probablemente sí? Pues primero, si bien la colonoscopia es el gold standard de todo este tipo de lesiones premalignas, pues no hay que dejar de lado que es un estudio que es operador dependiente, ¿no? Entonces, cada vez la inteligencia artificial podría venir a auxiliar en disminuir estas diferencias interobservadores en este tipo de procedimientos. Y hoy día sabemos que dentro de la inteligencia artificial están las dos tecnologías, el CAD-E y el CAD-DX. Uno nos permiten caracterizar detectar patologías, y otro nos permite caracterizar lesiones. Y estas son las tipos de tecnología dependiendo de la marca de las torres de endoscopía que tenemos hoy disponibles, y vamos a ver algunas a continuación. Existe el ColoAssist Pro, que es de la torre de endoscopía de Fuji, que realmente su aportación en cuestión de la inteligencia artificial es como si fuera un sistema de navegación que nos permite al momento simultáneo de estar haciendo la colonoscopía identificar en qué parte del colon vamos, ¿no? Sobre todo porque, insisto, uno de los criterios de calidad de colonoscopía es intubación secal. La otra ventaja que pudiera estarnos ofreciendo el ColoAssist Pro es que nos permite identificar si estamos haciendo mucha asa a manera de disminuir el riesgo de perforaciones intestinales durante la colonoscopía. La otra opción de inteligencia artificial es que, pues, a simple vista, en luz blanca convencional, pudieran ser lesiones no tan evidentes, pero si ya somos si ya tenemos esa herramienta adicional de la inteligencia artificial, al momento de estar haciendo la colonoscopía, nos detecta en un recuadro azul este tejido. Hay que poner especial atención, ¿no? Entonces, son pólipos que tal vez a simple vista parecerían imperceptibles, pero ya en el momento en el que te lo remarca un cuadrito azul, tal vez es un mayor cuidado y pues tomas biopsias, lo resecas. Finalmente estamos ahí, tenemos todo para resolverlo. Y este tipo de herramientas se validó utilizando en tiempo real. Les voy a reproducir el video aquí. Ahí está. ¿Vale? Entonces, estas son inteligencia artificial que tenemos disponible aquí en el hospital, ¿no? Entonces, alcanzamos a ver que en tiempo real, este cuadrito de aquí alcanza a ver en amarillo, en donde hay un mayor epitelio displásico, que en verde, sobre todo para que pongamos un mayor énfasis en el momento de la caracterización, y sobre todo ya una vez posterior a la polipectomía, alcanzar a ver si hay tejido residual, ¿no? Este es un video del doctor Blancas en el cual ahí en ciego está haciendo una resección endoscópica de un pólipo adenomatoso avanzado. Se inyecta, se quita y quitamos con base a los bordes identificados como previamente, ¿no? Y en este video de acá alcanzamos a ver cómo, estamos haciendo una técnica de inmersión, es decir, inundamos el colon para que nos permita caracterizar mejor el patrón de superficie de este tipo de pólipos. Y dos, de igual forma que en el video pasado, en el recuadro inferior nos permite identificar en estas zonas en donde hay una mayor probabilidad de que estos pólipos tengan displasia o que sean malignos. Entonces, ya alcanzan a ver esos patrones glandulares en sus pólipos. Y ahí lo resecamos. Y si ponemos a comparar el rendimiento de la inteligencia artificial al momento de hacer colonoscopías, ya sabemos hoy día que la inteligencia artificial aumenta la tasa de detección de adenomas, aumenta la tasa de detección de pólipos. Si comparamos en azul, los pacientes que tienen inteligencia artificial, en cuestión de los adenomas, y en verde los adenomas avanzados. Y este también es un video de la inteligencia artificial, hay que estarla retroalimentando. Entonces, este video es particularmente interesante porque en simultáneo hay dos pólipos, uno
que nos pegamos y nos predice que ese pólipo tiene un riesgo de 91% de ser no neoplásico. Y nos pegamos al otro, alcanzamos a ver ese patrón vascular fino, que está heterogéneo, que está aumentado, y eso nos predice que ese pólipo tiene hasta un 99% de riesgo de neoplasia. Entonces también para que por medio de esto que se llama el Endobrain, este todavía no está disponible, pero está desarrollándose en Japón, nos permite planear qué es lo que vamos a hacer con cada uno de estos pólipos, porque pues hoy día también ya está dentro de la mesa la posibilidad de una cosa que se llama resecar y tirar. No necesariamente todos los pólipos tendríamos que mandarlos a patología, pero con base a estas herramientas, ¿no? Y pues hay que dejar de lado que la inteligencia artificial no es infalible, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestro rendimiento diagnóstico. Y las controversias que hoy día tenemos de la inteligencia artificial es saber que nos puede dar falsas alarmas y enfocar nuestra atención en algo que realmente no valía la pena, que pues a largo plazo la realidad es que más vale cuidar de precavido y no de descuidado. Entonces, los falsos riesgos que identifica la inteligencia artificial son la presencia de burbujas, cuando tenemos una preparación intestinal subóptima, cuando hay hemorragia, como vimos en esa resección que ya empezaba a sangrar, es muy difícil para la inteligencia artificial ver que no está sangrando o no hay sangre por presencia de un adenoma o de un carcinoma y que propiamente es derivado del procedimiento. Y pues la otra cuestión controversial es que cada vez vamos a depender tal vez un poco más de la tecnología, qué tan disponible va a ser ese tipo de tecnología en cada uno de los centros y pues finalmente de quién va a ser la responsabilidad en caso de no detectar algo, ¿no? O sea, si uno como endoscopista pudiera recaer algún tipo de responsabilidad, decir que es que la inteligencia artificial no me lo detectó, yo no lo vi, o si... Esas son las cuestiones que todavía no están tan claras de este tipo de tecnologías. Y de esta diapositiva lo más importante es ver cómo en la inteligencia artificial mejora el rendimiento diagnóstico tanto de pólipos, de adenomas como de cáncer. Y ya hicimos la colonoscopía, ya detectamos que es un pólipo adenomatoso, lo resecamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a citar cada 3 meses, cada 6 meses? ¿Cómo son las pautas de vigilancia después de una colonoscopía que no tiene pólipos y de una colonoscopía que sí tiene pólipos de acuerdo a la caracterización histológica? Sí. Lo primero es que tenemos que garantizar que después de una colonoscopía y que hacemos una polipectomía, tenemos que tener una retroalimentación con el paciente y explicarle sus resultados, ¿no? Porque hay pacientes que, sobre todo en cuestiones como de institución, no van por el resultado de patología, no llegan a la consulta con ese resultado y ahí se pierde esa oportunidad tal vez de decirle esto tiene más riesgo, en este intervalo le toca su colonoscopia de seguimiento, pero pues en el mejor de los casos en el que sí garantizamos esa visita de seguimiento, tenemos diferentes panoramas. Ante una colonoscopía completamente normal, que no tenía ninguna lesión premaligna, que no tenía ningún tumor, pudiéramos sugerir que la colonoscopia de seguimiento es en 10 años. En aquellos pacientes en los cuales encontramos de 1 a 2 pólipos y estos pólipos eran chiquitos porque medían menos de 10 milímetros, la colonoscopia de seguimiento es de 7 a 10 años. Cuando tenemos de 1 a 2 y que sobre todo son pólipos cerrados, que es una característica también endoscópica e histológica, el intervalo de seguimiento es de 5 años. Yo siempre trato de ajustarme al intervalo más corto, ¿no? O sea, porque si decimos si hay una diferencia entre 5 a 10, entonces 5, y de 3 a 5 años, cuando ya encontramos más de 3, cuando son pólipos que tienen más de 10 milímetros, HP es hiperplásico, de 3 a 4 menores de 10, que son los cerrados, y cuando tenemos más de 5 a 10 pólipos, son pacientes que siempre tenemos que recomendar una colonoscopia de seguimiento en 3 años, ¿no? Entonces, y aquellos pacientes en rojo, es decir, aquellos pacientes que tuvieron una colonoscopía incompleta o que tuvieron un adenoma, más de 10 adenomas, antes de 1 año tenemos que hacer una colonoscopía de seguimiento. Y estos son los algoritmos de la Asociación Europea de Endoscopía, que tal vez difieren un poquito en esos intervalos de confianza, pero pues en términos generales tenemos 1 año, 3 años, 5 años o 7 a 10 años. Y si ya desafortunadamente en esa colonoscopia encontramos algún tipo de tumor y se hace algún tipo de cirugía, hay que hacer una colonoscopia 6 meses después a la cirugía de colon. Y
porque no hay que dejar de lado que existe la posibilidad de que haya cáncer sincrónico. ¿Qué significa esto? Que haya un cáncer simultáneo al momento de haber diagnosticado tal vez uno que era una patología obstructiva que no me permitió revisar el resto del colon. Y en el cáncer metacrónico es aquel cáncer que alcanzamos a diagnosticar después del tratamiento inicial y antes de su colonoscopía, de acuerdo al intervalo que ya sugerimos previamente. Y esta es una imagen endoscópica de cómo se ve un tumor de colon y pues todo lo que podemos ofrecer antes de que esto ocurra. Hasta aquí es cómo pensamos o cómo está avalado la construcción hacia la prevención de este tumor que se supone que para el 2030 va a ser el cáncer número 1 en México y probablemente el segundo en mortalidad. Acuérdense que el cáncer colorectal afecta tanto a hombres como a mujeres. El cáncer de mama, 90 y tantos % solo a mujeres. El cáncer de próstata, que actualmente es el número 1, es exclusivo de hombres. Entonces no sé si tengan alguna duda, pregunta. Primero las damas, Alejandro. Adelante. Hola doctora, buenas tardes. Muchas gracias por su plática. Es un privilegio escucharla nuevamente transmitiéndonos su conocimiento. Y le quería preguntar, pues evidentemente nosotros nos enfrentamos diario a pacientes con cáncer de colon en el ámbito de cirugía y pues hemos estado acompañándola tanto aquí en el hospital en sus procedimientos de endoscopía y en institución, ¿no? Y sí se ve la diferencia que, bueno, uno, la calidad de persona que puede ser como doctor, pero sí influye el tipo de torres que tenemos en diferentes lugares y pues estamos aquí teniendo aquí la tecnología y la inteligencia artificial. Mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia como endoscopista, ¿en qué momento usted toma como punto de corte para decir esta lesión sí se puede resecar por vía endoscópica y qué lesión ya lo tengo que mandar a cirugía? Creo que es un punto muy importante para que las dos especialidades se conjunten y tengan un buen tratamiento e integral para el paciente. Esa es mi pregunta. Depende de dos cosas. El primero es el tamaño de la lesión, ¿no? Si esa lesión mide menos de 2 centímetros, es decir, menos de 20 milímetros, podemos considerar tratamiento endoscópico, ya sea resección en bloques o haciendo la disección endoscópica de la submucosa. También dependiendo de la localización, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen este tipo de lesiones premalignas en ciego, sabemos que tienen mucho mayor riesgo de perforación que en otro lado, y no quiere decir que no las vayamos a quitar, pero son cosas a considerar de diferencia de uno de otro. Y el otro es el grado de invasión. Por eso es que las clasificaciones endoscópicas nos permiten predecir qué tan profundo está, porque entre más profundo hay mucho mayor riesgo de invasión submucosa, y entonces aunque yo le haga una resección mucosa, es decir, de la capa superficial, pues ya tiene una invasión mucho más profunda. Entonces ahí es en donde deberíamos de considerar tratamiento quirúrgico más que endoscópico. Doctor Ángeles, adelante. Creo que ya me escuchan. Sí, me encantó que hablaste de calidad en colonoscopía. Eso es muy importante porque de eso depende que la colonoscopía que estás haciendo sirva. Hay mucha colonoscopía de mala calidad y eso es como si no se hubieran hecho una colonoscopía, ¿no? Creo que, bueno, por lo menos a los gastros nos han tocado unas historias terribles en ese sentido. Y en ese sentido quería platicar contigo. La tasa de detección de adenomas es un indicador de colonoscopía. ¿Qué es lo esperado? O sea, de 100 colonoscopías que tú haces aquí, ¿en cuántas debemos de encontrar alguna lesión premaligna? La realidad es que más que pensar que la tasa de detección de adenomas la vamos a ver en una colonoscopía, son indicadores dependiendo de cada endoscopista para saber que tú estás cumpliendo con criterios de calidad. Entonces, de manera global, sin importar si le haces una colonoscopía a hombres y mujeres, la tasa de detección de adenomas es del 25%. Y entonces, si tú no te evalúas a ti mismo como endoscopista, realmente no estás cumpliendo con esos criterios de calidad. Y la única manera de saber si los cumples o no es
profundizando, ¿no? O sea, no solamente haciendo las colonoscopias y quitándolas, sino que tú hagas tu propia estadística, ya sea a nivel individual o a nivel centro. O sea, podríamos hacer la tasa de detección de adenomas de aquí del hospital, la de cualquier institución, la de cualquier centro de referencia. Y si hay una diferencia ya en cuestión de género, vemos que la tasa de detección de adenomas en hombres debería de ser de más del 30% y en mujeres de más del 20%, pero en promedio es 25% y eso es con base a los últimos criterios de calidad de la ASGE, que son los que plantean las guías de calidad en colonoscopia. Sí, doctor Blancas, ¿usted qué piensa de la tasa de detección de adenomas en México? Yo creo que no tenemos una evaluación objetiva. La mayor parte de nosotros no hacemos ese ejercicio y eso habla de que no estamos ejerciendo bien el papel de la colonoscopía como método de prevención para que se desarrolle cáncer de colon. El objetivo principal de la colonoscopía es que no tengamos que mandar a los pacientes a cirugía. Si nosotros cumplimos con esa función, mientras menos pacientes lleguen a cirugía, es que estamos haciendo bien el trabajo nosotros, ¿no? En Estados Unidos yo creo que debería de ser también diferenciado. Más o menos en el primer mundo, los endoscopistas más exigentes están proponiendo hasta 50% de detección de adenomas en los hombres y 30% en mujeres. Ese sería como que el objetivo ideal, ¿no? Pero la realidad es que mientras no mejoremos nosotros primero, no vamos a poder impactar realmente como es el objetivo de todos los programas de detección. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. En México no hay esto. Primero, no hay un programa nacional de tamizaje de cáncer colorectal. Eso ya lo habíamos platicado en la última sesión que me dio la doctora Ezeiza, donde presentó el desempeño de la nueva prueba de DNA en heces, que incluye hemoglobina y DNA. Ya lo habíamos platicado y sí, eso es, o sea, un tema que tenemos que tener todos en mente. Y tengo varios comentarios. Referente a la gente joven. En Estados Unidos tienen esta discusión y es como muy caliente en el sentido de que no saben si el cáncer está aumentando porque están haciendo más tamizaje. El Task Force disminuyó hace ya algunos años, justo por todas estas tendencias epidemiológicas que tú nos presentaste, la edad de tamizaje a los 45 años. Entonces, una cosa que se preguntan es, ¿esto es porque estamos haciendo más colonoscopías o es una realidad que están aumentando la frecuencia del cáncer? Y otras cosas, bueno, como una conclusión muy fuerte, la colonoscopía previene muerte por cáncer de colon, ¿no? Eso está evaluado en estudios epidemiológicos que no son tan nuevos, pero sí definitivamente sí. Y en esta discusión de por qué estamos viendo más cáncer en gente más joven, hay tres cosas que me parecen importantes. Número uno, la asociación a diabetes. O sea, si diabetes aumenta el riesgo de cáncer de colon. Dos, la obesidad. Y tres, la enfermedad inflamatoria intestinal. Que ellos, digo, es más prevalente en Estados Unidos y en Europa, pero estas tres cosas son como, están alrededor de estos pacientes que tienen cáncer de colon. Una cosa que me parece muy importante, es un error entrar a operar el colon en cualquier paciente que tiene más de 45 años sin tener una colonoscopia previa. Eso pasa todos los días. Así sea una diverticulitis, así sea una hemorroide, puede ser que ese paciente tenga una lesión premaligna o un cáncer de colon derecho y tú lo estás dejando ir a su casa con cáncer. Eso me parece para toda la comunidad hospitalaria muy importante. O sea, que se nos quede en la cabeza que arriba de los 40, 45 años, colonoscopía y más si vas a meterte a operar el colon. ¿No? Muchas gracias y felicidades. Adelante. Gracias, Diego. Felicidades. La colonoscopia es nuestra realidad.
en nuestro hospital y en nuestro medio. Pero no es la realidad de nuestro país. Estamos muy lejos de esa realidad. Desde el punto de vista de políticas públicas, ¿qué sí podríamos hacer para marcar una diferencia en la detección oportuna de este tipo de pacientes? O sea, ya vimos que por ahí no es, ¿no? Y estamos muy lejos de que sea. De todas estas partes que planteaste tú, ¿qué se podría hacer o cómo tú visualizas un acceso más temprano a una detección oportuna y que eso impacte en la mortalidad de los pacientes? Pues lo primero es, como todo, el acceso a la información, ¿no? O sea, sabemos que si nos enfocamos en particular en cáncer de mama, sabemos que hay un mes en el que todo el tiempo estamos haciendo el reforzamiento del mensaje, hay productos que con tu compra apoyas a este tipo de pacientes que tienen estos diagnósticos, y la realidad es que la gente hoy día, sí, como vimos en la epidemiología, hay muchísimo cáncer de colon independientemente del sexo, ¿no? Y entonces tal vez el primer paso para cambiar la realidad a nivel nacional es comunicarle a los pacientes, tal vez no solamente en este nivel en el sentido de que es de la atención médica, sino en medios exactamente, medios de comunicación masiva, publicidad como en la tele, publicidad con comerciales. Sé que o sea, en marzo es el mes de concientización del cáncer de colon, y aún así, ¿cuántos comerciales, cuántas realmente en el camión, en todo, vemos de difusión de cáncer de colon? La realidad es que es muy poquito en comparación con ese otro tipo de neoplasias. Entonces, tal vez ese sería el primer paso, impactar en la difusión masiva a la población en general, saber que, o sea, en lugar de que estemos viendo comerciales, infomerciales de tal para las hemorroides o tal, pues justo, o sea, es muy triste que los pacientes con sangrado, porque vieron el comercial, consuman un producto que tal vez va a enmascarar o va a retrasar su llegada a nosotros. Y en ese mismo comercial podríamos hacer o como un reforzamiento, es decir, oye, si tienes si tienes 45 años o más, antes de consumir tal producto, acércate a tu médico. Así de sencillo, ¿no? Y ya a nivel tal vez un poquito más elevado, que nosotros no ignorar esas cosas que resultan luego tan evidentes, ¿no? Que cuando se acercan a nosotros no solamente enfocarnos en tratar el síndrome de intestino irritable, ahí podríamos ser un poquito más cuidadosos para impactar en modificar estas tendencias. Ahora sí que para establecer un programa público necesitas dinero, y dinero es lo que menos tenemos ahorita, ¿no? La Asociación Mexicana de Endoscopía ha estado tratando de entablar plática con los diputados y con los senadores para que se pueda ejercer una parte para información primero, pero si no tenemos la capacidad de hacer siquiera un guayaco a toda la población general, mucho menos una colonoscopía. Entonces, estamos muy limitados porque no tenemos la infraestructura para hacer colonoscopía, ni a nivel público ni a nivel privado, a toda la gente que tenga más de 50, digamos, olvidándonos de lo ideal ahorita que son 45, no tenemos la capacidad, pero no es un problema solo de México, sino es un problema mundial, porque el cáncer de colon está incrementando más en los países de primer mundo, pero también en los subdesarrollados como nosotros tenemos un incremento importante.